Hola, sean todos bienvenidos a este proyecto de apreciación artística, en donde les expondremos varios aspectos de la ópera. Pero para empezar con este tema lleno de historia y emociones, les definiré qué es la ópera. Este designa un género de música teatral en el que una acción escénica se armoniza, se canta y tiene acompañamiento instrumental. Las representaciones suelen ofrecer teatros de ópera, acompañados por una orquesta o una agrupación musical menor. Forma parte de la tradición de la música clásica europea y occidental. La ópera nació a finales del siglo XVI como iniciativa de un círculo de eruditos que al descubrir que el teatro griego antiguo era cantado, tuvieron la idea de musicalizar textos dramáticos. Así Jacopo Peri creó la Dafne en 1597 y a la que siguió Eurídice en 1600 del mismo autor. El origen de la ópera tiene lugar en Florencia, donde se reunía un círculo de artistas y profesores llamados la Camerata Florentina, todo en torno al conde Giovanni Bardi, entre las décadas de 1570 y 1580. Mi compañera Chanti les explicará más a fondo sobre sus orígenes y cambios durante la historia. Nos enfocaremos en lo que son los orígenes de la ópera, pero centrada en la época barroca. El nacimiento de la ópera se puede fechar en torno a 1600 y son sus precedentes los entremeses. Por un lado, el yo de Robin et Marion, por ejemplo, y las ceremonias litúrgicas, por otro, en cuanto a misas y pasiones constituyen representaciones escénicas. Todo comienza en la Florencia del Renacimiento. Un grupo de humanistas se reúne en el Palacio de los Bardi y crea una camerata o tertulia de amigos, que pretende revivir la tragedia griega, en el cual un coro era mediador con sus cantos entre espectadores y actores. En esa representación se instaura el protagonismo de la palabra mediante un control del juego polifónico que elimine la confusión que éste produce, de modo que podamos percibirnos con claridad de lo que el canto nos dice. Si las voces son varias, se impone que discurran en paralelo, en homofonía, para que podamos entenderlas. Ahora nos movemos un poco a la historia y nos enfocamos en la época clásica titulada Mozart. En la época seria, véase Idomeneo, en 1781 es inevitable un desajuste entre dos ritmos dispares, el de la acción solemne que retiene y el de la música tonal que precipita, de modo que el drama, a remolque de la música, la frena y en parte la desvirtúa. Por el contrario, cuando la escena se desarrolla en clave bufa, la música clásica vuelca toda su potencial abundancia sin que una sola gota se derrame. Así sucede cuando Giovanni, por ejemplo, donde la música es fiel a su propio tempo, dado que en el juego cómico del drama jocoso, la acción no le va en saga a la música, antes la acelera y se acelera con ella. La recolección, la ópera en el siglo XIX. En este siglo suceden varias cosas, pero nos centraremos por ahora en lo que convierte la ópera en espectáculo burgués, coincidiendo con el ascenso de esa clase consecuente a su revolución. Llegamos a la crisis, la ópera del siglo XX. En la ópera clásica, la acción se hallaba a merced del juego tonal, un juego apretado de sucesivas tensiones y distensiones. Wagner confía en el efecto dramático a la perpetua tensión del discurso cromático, y Debussy contraataca con la perpetua distensión de un lenguaje modal. Pero Berg ha aprendido de Schönberg un nuevo sistema, el dodecafónico atonal. La reconciliación, por otra parte, de la música, la palabra y la imagen se ha producido en el arte que, como ningún otro, caracteriza el espíritu de nuestro siglo, el cine. Ahora los dejo con mi compañera Scarlett. Bueno, yo les mencionaré algunos aspectos y características de cómo es conocida la ópera. Se denomina así al género teatral cantado en lugar recitado. Es un espectáculo que se mezcla entre el teatro, la música y la danza. En ella intervienen cantantes, solistas, coros y orquestas. La voz es el instrumento más importante de la ópera. La estructura de una ópera comprende una parte inicial u abertura, a cargo únicamente de la orquesta, uno o varios actos en los que se desarrolla la acción. Durante el barroco, los músicos siguen cultivando texturas herederas del Renacimiento, pero las voces de dichas obras no son iguales o similares, sino que se destaca la voz superior, reduciéndose la escritura de los demás, al llamado bajo continuo. Esta textura se llama monodia acompañada. Existen varios géneros estrechamente relacionados con la ópera, como son el musical, la zarzuela y la opereta. La estructura del género lírico es muy sencilla. Se inicia con una abertura que abre, siguen uno o varios actos.
Hay un intermezzo justo en el intermedio y acaba con un final calculado para que coincida con el momento en que termina la obra. Continuamos con lo que son algunas personas importantes en esta época. Así es, como mencionó mi compañera, les hablaré un poco de lo que es las personas que más influyeron en esta idea. Comenzando con Jacopo Peri, fue un compositor y cantante italiano del periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco, y es considerado el inventor de la ópera. El origen de la ópera tiene lugar en Florencia, donde se reunían un círculo de artistas y profesores llamados la Camerata Florentina, todos en torno al conde Giovanni Bardi, entre las décadas de 1570 y 1580. Ahora, ¿quiénes fueron los principales exponentes de la ópera en sí? Bueno, el primero de nuestra lista es Claudio Monteverdi, autor de una de las primeras óperas que se escribieron, la más antigua de las que se siguen representando hoy en día, la fábula de Orfeo. La historia de un enamorado que es capaz de viajar hasta el infierno para salvar a su amada solo con el sonido de su lira. Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los compositores más importantes de la historia de la música y también uno de los grandes de la ópera. Su primera composición operística la realizó con tan solo 12 años de edad, Bastien und Bastien. Después compuso títulos tan importantes como La flauta mágica, Las bodas de Fígaro, Così fan tutte, Don Giovanni, y nació en 1756, falleciendo en 1791. Continuamos con Giacomo Puccini, otro de los grandes de la ópera. Su estilo musical, el verismo y sus historias trágicas pero humanas han logrado emocionar al público de la ópera. Escribió 12 obras y casi todas son conocidas y reconocidas en todo el mundo. Tosta, La Bohème, Madame Butterfly, Turandot, Manon Lescaut. Entre otros como Gaetano Donizetti, Handel, Yashiko Rossini, Richard Wagner, Giuseppe Verdi y Georges Bizet. Pero hablando en general, las personas que salen en la ópera son: los varones pueden ser clasificados por su rango vocal como bajo, bajo barítono, tenor y contratenor, y las mujeres en contralto, mezzosoprano y soprano. Con esto les dejo para continuar con mi compañero Joshua. Yo les hablaré de los elementos de la ópera, algo muy fundamental para que esto se dé de manera correcta. La obertura procede al levantamiento del telón en el primer acto. Viene de la palabra apertura, que hace referencia al acto de abrir el espectáculo, el aria. El cantante demuestra en el aria sus dotes interpretativas. Normalmente expresa un sentimiento dominante e interrumpe la acción. La Catalina es un aria también. Normalmente está destinada a presentar a un personaje nuevo que aparece en escena. El recitativo es el momento de la ópera en que se narra la acción. Se acompaña de pocos instrumentos y no requiere grandes dotes vocales. El final se le llama concertado. En este aparece el final del acto. Pueden ser en terceto o en cuartetos e intervienen los personajes principales elaborando la conclusión. Otros elementos son el coro, los bailarines, los figurantes, la orquesta, y los elementos no musicales se incorporan como los utileros, los maquilladores y decoradores, los escenógrafos, los acomodadores, los técnicos de luces y sonido. Algunos ejemplos de la ópera son: número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Muchas gracias por su atención.